Stonehenge es uno de esos monumentos sobre los que parece que todo el mundo ya lo sabe todo, o al menos cree saberlo. Pero antes de seguir leyendo, detente un momento porque lo que viene a continuación contradice casi todo lo que te han contado hasta ahora. Si piensas que Stonehenge es simplemente un antiguo círculo de piedras utilizado para fiestas solares o rituales religiosos, entonces deberías quedarte hasta el final. Y si no quieres perderte revelaciones profundas sobre la historia oculta de nuestro mundo, este es solo el comienzo. Stonehenge se encuentra en Wiltshire, Inglaterra, y es una de las construcciones prehistóricas más famosas del planeta. Fue levantado hace aproximadamente 5000 años, en plena etapa final del Neolítico. Allí se alzan enormes bloques de piedra, algunos de varias toneladas de peso, colocados con una precisión que incluso hoy deja perplejos a los ingenieros modernos. Durante generaciones, arqueólogos e investigadores han intentado explicar por qué esas piedras están exactamente donde están, de dónde proceden y cuál era su propósito original. Sin embargo, recientemente una inteligencia artificial moderna ha analizado 5000 años de datos acumulados, y sus conclusiones han provocado inquietud entre los científicos. Olvida todo lo que te han enseñado documentales, libros escolares y programas de televisión. La verdadera función de estas antiguas piedras estuvo siempre a la vista, aunque nadie supo reconocerla. La inteligencia artificial conectó pistas que durante décadas se habían estudiado por separado: el origen enigmático de los bloques, sus sorprendentes propiedades acústicas y su disposición matemáticamente exacta en el espacio. El resultado no apuntaba a un ritual inocente ni a un simple calendario estacional. En su lugar emergió un patrón perturbador que parecía señalar un único propósito profundamente inquietante. No se trataba de celebraciones ni de solsticios, sino de algo mucho más serio, una especie de cuenta regresiva. Durante décadas, los expertos discutieron cómo llegaron las piedras hasta Stonehenge. Algunos sostenían que los glaciares las habían transportado de manera natural. Otros defendían que fueron desplazadas mediante un esfuerzo humano titánico. La inteligencia artificial llevó este debate a un nivel completamente nuevo. Analizó cantidades masivas de datos arqueológicos, estudios geológicos, informes de excavaciones, teorías de transporte y registros ambientales. No hizo suposiciones ni interpretaciones simbólicas. Se limitó a buscar patrones en volúmenes de información que ningún ser humano podría abarcar en toda una vida. Ya se sabía que era poco probable que los glaciares hubieran depositado las piedras exactamente en su posición actual. Sin embargo, el análisis especializado de las rocas reveló algo que había pasado desapercibido para generaciones de investigadores. La composición mineral precisa de ciertos bloques coincidía con ningún yacimiento conocido de Gales, como se había asumido durante mucho tiempo. Cuando el sistema comparó estos perfiles químicos con formaciones de arenisca de todo el Reino Unido, surgió una coincidencia inesperada. La mayor similitud se encontraba en el noreste de Escocia, en concreto en el antiguo sistema geológico del llamado Old Red Sandstone del entorno de Orcadia, un lugar situado a cientos de kilómetros de Stonehenge. Esta conclusión no surgió de un solo conjunto de datos, sino de la combinación de muestras rocosas, rastros sedimentarios, documentación histórica y décadas de publicaciones científicas. Sin embargo, el verdadero impacto llegó cuando la inteligencia artificial activó sus modelos avanzados de reconocimiento de patrones. El sistema había sido entrenado con datos de física ambiental, mediciones de campos magnéticos, análisis acústicos de antiguos enclaves y modelos técnicos de construcciones prehistóricas. Al superponer todas estas capas de información, apareció algo totalmente inesperado. La selección de las piedras de Stonehenge mostraba paralelismos claros con principios conocidos de resonancia material. La inteligencia artificial no afirmaba que Stonehenge fuera literalmente una máquina, pero sí identificaba un diseño coherente e intencional. Según el modelo, las piedras no estaban colocadas al azar ni habían sido elegidas por motivos simbólicos, rituales o estéticos. Se comportaban más bien como componentes cuidadosamente seleccionados dentro de un sistema planificado. Esta conclusión se derivaba del análisis combinado de su origen geoquímico, sus propiedades magnéticas y su comportamiento acústico. Al reunir toda esa información, el resultado se volvía difícil de ignorar. Los constructores de Stonehenge podrían haber poseído un conocimiento de las propiedades físicas de ciertos tipos de piedra y de su interacción con la Tierra que supera ampliamente lo que la ciencia moderna les atribuía. Desde esta perspectiva, Stonehenge deja de parecer un simple monumento y empieza a asemejarse a un gigantesco circuito de piedra, colocado con precisión y alineado con puntos cósmicos aún desconocidos. Esta idea ya resulta sorprendente por sí sola, pero lo que la inteligencia artificial descubrió a continuación fue todavía más inquietante. No se trata solo de los materiales ni de la orientación astronómica. Se trata de una energía invisible
invisible que parece generarse en el lugar. Durante años, visitantes han descrito sensaciones extrañas, un hormigueo inexplicable, vibraciones suaves en el cuerpo, una energía difusa difícil de definir. Estas experiencias siempre se consideraron sugestión, una reacción emocional ante un sitio histórico. Pero según el análisis, el fenómeno es real y fue creado de forma deliberada. La inteligencia artificial no inventó mitos ni teorías esotéricas, simplemente detectó anomalías estadísticas y particularidades físicas. La interpretación quedó en manos del equipo humano, y fue ahí donde surgió la inquietud. Si ciertas configuraciones de piedra pueden influir en la percepción, el oído y las sensaciones corporales, entonces Stonehenge podría haber sido concebido para algo mucho más ambicioso que la observación del cielo. Los investigadores comenzaron a considerar que el monumento pudo utilizarse para dirigir multitudes, intensificar el miedo, imponer obediencia o provocar durante ceremonias una sensación abrumadora de presencia divina. Los constructores no habrían sido solo arquitectos, sino expertos en acústica y psicología humana. Habrían creado una herramienta capaz de influir simultáneamente en las emociones de miles de personas. Las sensaciones intensas que aún hoy se experimentan allí podrían ser apenas un débil eco de un efecto mucho más potente en el pasado. El equipo empezó a referirse a este conjunto de fenómenos como el código Stonehenge, y cuanto más profundizaban en su investigación, más enigmas aparecían. El análisis de la inteligencia artificial no marcó el final del misterio, sino apenas su inicio. A finales del verano de 2024, un equipo de investigación de la Universidad de Curtin, liderado por Anthony Clark, llevó a cabo un estudio que, sin hacer ruido mediático en un primer momento, sacudió una de las suposiciones más firmemente aceptadas sobre Stonehenge. Los resultados se publicaron posteriormente en la revista científica Nature, aunque el verdadero alcance de lo descubierto pasó desapercibido para la mayoría. Los investigadores centraron su atención en diminutos fragmentos minerales hallados en restos del llamado Altar Stone, la piedra del altar. Lo que revelaron esos fragmentos transformó por completo el relato tradicional. Mediante espectrometría de masas de alta precisión, realizada en el centro John Deere, el equipo analizó la estructura temporal de los minerales presentes. Los resultados fueron asombrosos. Parte de los minerales tenía entre 1.000 y 2.000 millones de años de antigüedad, mientras que otros componentes se situaban en torno a los 450 millones de años. Esta combinación tan poco común formaba una huella geoquímica única que solo podía atribuirse a un lugar en todo el mundo: la arenisca roja antigua del sistema geológico de Orcadia, en Escocia, no Gales, no el sur de Inglaterra, sino una región situada a cientos de kilómetros de distancia. Las implicaciones fueron inmediatas. Robert Dexter, del University College London, describió los resultados como profundamente inesperados. Chris Kirkland explicó que trasladar un bloque de piedra de 6 toneladas a lo largo de Britania por tierra habría sido prácticamente imposible. La única explicación viable era el transporte por vía marítima. Esto implicaba no solo habilidad técnica, sino planificación a gran escala, experiencia en navegación y un nivel de organización que hasta ahora no se había atribuido a comunidades de esa época. Pero este descubrimiento no era un caso aislado. El altar Stone formaba parte de un patrón mucho más amplio: piedras azules procedentes de Gales, bloques sarsen de Marlborough y ahora arenisca escocesa. Todos estos materiales habían sido seleccionados de forma consciente y transportados a lo largo de enormes distancias. Cada tipo de piedra parecía aportar propiedades físicas o simbólicas específicas al conjunto. El investigador Richard Bevans lo resumió con sobriedad. La firma química de una de las piedras más famosas del mundo hablaba de una sociedad con redes de intercambio altamente desarrolladas y una capacidad de control organizativo extraordinaria. Sin embargo, cuanto más avanzaba la investigación, más evidente resultaba que el origen de los materiales, por sí solo, no bastaba para comprender Stonehenge. Existía otro factor clave: el sonido. Ya en 2020, el ingeniero acústico Trevor Cox, de la Universidad de Salford, había llevado a cabo junto a su equipo la reconstrucción acústica más completa jamás realizada del monumento. Para ello, construyeron un modelo a escala 1:12, utilizando piedras impresas en 3 dimensiones, colocadas con exactitud milimétrica según el diseño original. Este modelo fue instalado en una sala especialmente diseñada para aislamiento acústico. De este modo, pudieron analizar voces, instrumentos y sonidos naturales sin interferencias modernas. Las grabaciones revelaron un entorno sonoro radicalmente distinto a cualquier cosa que las personas del Neolítico conocieran en su vida cotidiana. Dentro del círculo de piedra se generaba una reverberación de algo más de medio segundo. Este efecto hacía que las voces se percibieran más claras, los cantos más poderosos y la música más envolvente. Sin embargo, al salir del círculo, el efecto desaparecía casi por completo. Stonehenge creaba
creaba así un espacio acústico claramente delimitado, separado de su entorno de una forma muy precisa. Esto resultaba aún más sorprendente si se considera cómo sonaba el mundo en aquella época. Las viviendas neolíticas eran prácticamente silenciosas. Los paisajes abiertos dispersaban rápidamente el sonido y los bosques lo absorbían casi por completo. Dentro de Stonehenge, en cambio, incluso el habla normal sonaba más intensa y presente. Los instrumentos musicales generaban vibraciones que llenaban todo el espacio y podían sentirse en el cuerpo. Todavía más asombrosa era la ausencia de ecos molestos. A pesar de la gran cantidad de superficies pétreas, no se producían reflexiones duras ni caóticas. Las piedras internas bloqueaban el sonido de los anillos exteriores con tal eficacia que se creaba un entorno sonoro controlado. La precisión de este efecto hacía prácticamente imposible atribuirlo al azar. Todo apuntaba a una planificación consciente. El investigador Rupert Till llevó el análisis un paso más allá al estudiar las propiedades acústicas de las propias piedras azules galesas. Algunas de ellas, al ser golpeadas, producen sonidos metálicos, casi como campanas. No es casual que su región de origen tenga un nombre que puede traducirse como piedras que suenan. Sus estudios demostraron además que la disposición de las piedras generaba vibraciones de baja frecuencia, infrasonido, situado por debajo del umbral consciente de audición humana. Estas frecuencias no se oyen, se sienten. Pueden provocar sensaciones de reverencia, inquietud, tristeza o miedo. El cuerpo las percibe como vibraciones internas, un temblor difícil de explicar racionalmente. Cuando todos estos datos se unieron, el panorama se volvió mucho más claro. Stonehenge no estaba diseñado simplemente para amplificar el sonido o mejorar la música ritual. Su estructura permitía generar y mantener vibraciones profundas que actuaban directamente sobre el cuerpo humano. Los especialistas concluyeron que el monumento estaba concebido para producir una experiencia sensorial intensa, capaz de alterar profundamente las emociones y la percepción de quienes se encontraban en su interior. Podría haber sido un lugar donde el sonido moldeaba las creencias religiosas y afectaba el estado mental de los participantes. Si se combinan estos efectos con la complejidad logística demostrada por el transporte del altar Stone y con los resultados acústicos obtenidos en Salford, emerge una nueva comprensión del sitio. Stonehenge fue mucho más que un círculo de piedras. Fue un espacio construido con precisión, creado por personas con un conocimiento sorprendente, una organización avanzada y una notable habilidad técnica. Fue concebido para ser visto, escuchado y sentido físicamente. Solo esta parte de la investigación ya basta para demostrar lo extraordinariamente sofisticado que era el monumento. Pero fue precisamente en este punto donde el análisis de la inteligencia artificial dio un giro que incluso a los científicos más experimentados les resultó inquietante. En este punto, el análisis de la inteligencia artificial dejó de ser simplemente impresionante para volverse profundamente perturbador. El sistema comenzó a comparar la ubicación exacta de cada piedra con mapas estelares reconstruidos de hace aproximadamente 5000 años. Por supuesto, las alineaciones conocidas con los solsticios aparecieron de inmediato, pero la inteligencia artificial detectó algo más, una orientación mucho más sutil que había pasado desapercibida durante siglos. Esta alineación no apuntaba ni al Sol ni a la Luna, señalaba hacia una región aparentemente vacía del cielo. Cuando el sistema comparó esta dirección con antiguas configuraciones estelares, el resultado fue estadísticamente demoledor. La probabilidad de que aquella disposición fuera casual era extremadamente baja. Todo indicaba una elección consciente. La inteligencia artificial no explicó el significado de esa orientación, solo demostró su existencia, su precisión y la improbabilidad del azar. La interpretación volvió a quedar en manos humanas. Al observar los patrones generados por el sistema, los investigadores comenzaron a cambiar radicalmente su percepción. Stonehenge ya no parecía un simple lugar sagrado o ceremonial. Empezó a asemejarse a una estructura con una función muy concreta. La inteligencia artificial construyó entonces un segundo modelo, esta vez centrado exclusivamente en el sonido. El resultado mostró que la disposición de las piedras creaba un espacio de resonancia natural capaz de amplificar frecuencias bajas y persistentes. El sistema se limitó a describir el comportamiento físico de los materiales. Pero para los científicos, la forma y las propiedades acústicas sugerían algo inquietante, una estructura diseñada para influir deliberadamente en cómo grupos humanos se sienten, reaccionan y obedecen cuando se dan ciertas condiciones. Esto condujo a una pregunta inevitable: ¿quién tenía la capacidad de construir algo así y con qué propósito? Durante décadas se creyó que Stonehenge simbolizaba cooperación y unidad, un proyecto compartido por comunidades dispersas que se reunían en un esfuerzo común. Sin embargo, cuando la inteligencia artificial analizó todos los datos arqueológicos disponibles y simuló modelos de organización social, surgió una imagen
imagen muy distinta. Los cálculos demostraban que una obra de esta escala, precisión y duración no podía haberse realizado sin una autoridad central extremadamente poderosa. Era necesaria una entidad capaz de organizar, alimentar, coordinar y controlar a miles de personas durante generaciones. La inteligencia artificial no asignó un nombre a ese poder. No afirmó que se tratara de un reino, una teocracia o una élite concreta. Simplemente mostró cuánta organización era imprescindible. Los investigadores humanos sacaron sus propias conclusiones. Si existió una autoridad central de ese calibre, entonces las piedras traídas desde regiones lejanas quizá no simbolizaban unión, sino dominación. Podrían haber sido tributos de pueblos sometidos o recursos obtenidos mediante coerción. Una pequeña élite poseedora de conocimiento habría dirigido a miles de trabajadores, apoyándose en una comprensión profunda del cielo, la tierra, el sonido y la percepción humana. La inteligencia artificial no afirmó que Stonehenge fuera un arma ni que el control se basara únicamente en el miedo. Esas ideas surgieron de la interpretación humana apoyada en hechos matemáticos. Lo que sí resultaba incuestionable era el coste humano. Los modelos mostraban que la construcción exigió miles de trabajadores durante largos periodos. No se hallaron evidencias de grandes batallas ni fortificaciones defensivas. No había signos de guerra abierta. En su lugar aparecía un cuadro de organización silenciosa, eficiente y absoluta. La inteligencia artificial aportó la estructura. Los humanos le dieron significado. Juntos dibujaron la imagen de una sociedad dotada de un conocimiento y un poder excepcionales. Sin embargo, el propósito último del monumento, esa combinación de piedra, sonido y cielo, sigue sin poder explicarse del todo. Y aquí surge la pregunta más inquietante de todas. ¿Para qué se estaban preparando? Todo parece converger en un punto clave. Una élite poderosa construyó Stonehenge para generar asombro y temor, y lo alineó con un punto enigmático del firmamento. La cuestión central para la inteligencia artificial no fue cómo se construyó Stonehenge, sino por qué. El sistema analizó toda la información disponible, cartografió las alineaciones celestes, modeló la propagación del sonido y examinó las propiedades geológicas de cada piedra. Descubrió que la orientación, el comportamiento acústico y la selección del material encajaban con una precisión extraordinaria. Estos resultados no provenían de especulación, sino de matemáticas, física, acústica y geoquímica. Sobre la finalidad, la inteligencia artificial no emitió juicio alguno. Esa interpretación recayó, una vez más, en los investigadores. Al evaluar los datos, comprendieron que la combinación de alineación celeste, resonancia sonora y materiales específicos apuntaba a varias posibilidades. Quizá el monumento amplificaba o canalizaba energías naturales. Quizá estaba diseñado para alterar la percepción y el comportamiento humano durante reuniones específicas. El sistema incluso detectó indicios de que estos efectos podían estar vinculados a eventos astronómicos periódicos. La clara separación entre análisis y significado permitió una nueva mirada sobre Stonehenge, no como un vestigio primitivo, sino como una estructura altamente sofisticada. Sus propiedades acústicas son medibles, sus alineaciones exactas, sus materiales seleccionados con intención. Cada elemento parece formar parte de un sistema que aún no comprendemos por completo. Observaciones recientes de un gran estancamiento lunar han confirmado alineaciones que todavía se están investigando. Si Stonehenge funcionó como una especie de marcador cósmico o mecanismo temporal, surge una última pregunta inquietante. ¿Qué sucede cuando esa cuenta regresiva llega a su fin? Las piedras parecen guardar un mensaje. La verdadera cuestión es si estamos preparados para escucharlo. Gracias por acompañar este recorrido profundo por uno de los mayores enigmas de la historia humana. Si esta nueva visión del pasado te ha resultado fascinante, aún quedan muchos secretos antiguos por redescubrir. Y recuerda, la historia es mucho más compleja y mucho más inquietante de lo que durante mucho tiempo creímos.